Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy abordaremos los contenidos correspondientes a la secuencia 15, energía y reacción química, abordando también lo que es la lección 1 y la lección 2, cómo es que se transfiere esta energía y por qué se transfiere esta energía durante una reacción química. En sesiones anteriores hemos abordado lo que es la definición de una reacción química y su importancia para la vida cotidiana. De igual forma, hemos abordado el cómo las reacciones químicas están presentes en nuestra vida cotidiana e incluso nosotros mismos estamos inmersos en reacciones químicas constantemente. Lo vemos a través de procesos biológicos y de fabricación de materiales o compuestos. ¿Por qué procesos biológicos? Bueno, porque por ejemplo los procesos de reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo, como son la respiración, la digestión, son procesos que implican reacciones químicas. La fotosíntesis y la respiración también son procesos que implican reacciones químicas con una liberación de energía. Ahora, no nada más lo encontramos biológicamente en nosotros, sino también en nuestro alrededor. ¿A través de qué? De procesos de oxidación de materiales como los metales, en procesos de oxidación y putrefacción en alimentos, en procesos de combustión de materiales o de combustibles, en procesos de oxidación de, por ejemplo, tejidos, e incluso en procesos para la fabricación de materiales que generen energía o proporcionen una cantidad de energía, como lo son las pilas alcalinas y las baterías para autos. Una vez teniendo en cuenta esto, podemos decir que las reacciones químicas están presentes en nuestra vida cotidiana y que han hecho un gran aporte para mejorar nuestra vida de manera positiva. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a abordar el día de hoy? Energía y reacción química. Bueno, pues en estas reacciones químicas ustedes ya saben que existen dos tipos, las endotérmicas y las exotérmicas. Endotérmicas cuando requieren energía y exotérmicas cuando liberan energía. Pero estos procesos, ya sea de absorción o de liberación de energía, se da gracias a la transferencia de una partícula subatómica muy importante, que es la que permite la formación de nuevas sustancias químicas. A esta partícula se le llama electrón. El electrón es la partícula subatómica que consta de una carga eléctrica negativa. Gracias a esta partícula es que los átomos pueden combinarse para formar nuevas sustancias. Ahora, a estos procesos en donde un átomo gana o pierde electrones, se les va a llamar oxidación y reducción, y lo vemos en la vida cotidiana. Cada vez que una fruta se oscurece, es un proceso de oxidación, es decir, que perdió electrones. Cada vez que un metal se oxida, es un proceso de oxidación, que perdió electrones. Cada vez que ocurre un proceso de combustión, ocurre un proceso de oxidación y reducción. Pero, ¿qué son estos procesos de oxidación y reducción? ¿Qué son? Es decir, ¿me está diciendo que están presentes en las ecuaciones químicas, en las reacciones químicas o cómo? Ok, muy bien. Si ya sabes que es una reacción química, entonces entender lo que es una oxidación y una reducción química será muy sencillo. Oxidación debemos de entenderlo como un término que hace referencia a la pérdida de electrones. Y la reducción es un término que hace referencia a la ganancia de electrones. Entonces, todo se va a definir de acuerdo a la ganancia o pérdida de electrones. A esta interacción entre la ganancia y pérdida de electrones se les va a llamar reacciones óxido-reducción o reacciones redox. Una reacción redox es un proceso de transferencia de electrones en donde una sustancia química gana, pierde, cede o transfiere electrones. Y estos procesos ocurren de manera simultánea, es decir, que si un elemento o compuesto se oxida, quiere decir que otro elemento o compuesto se está reduciendo.
Por eso reciben el nombre de reacciones óxido-reducción, porque son procesos que ocurren de manera simultánea. Ahora, en estos procesos de óxido-reducción, no nada más vamos a encontrar a los elementos o compuestos que se oxidan y los elementos o compuestos que se reducen, sino también algo que llamamos agente reductor y agente oxidante. ¿Qué quiere decir agente reductor y qué quiere decir agente oxidante? Si nosotros ya establecimos que la oxidación es una pérdida de electrones, entonces cuando un átomo o un elemento o sustancia química pierde electrones, va a actuar como agente reductor. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que va a ocasionar que otro átomo o sustancia química gane esos electrones. Entonces, ¿cómo debo de entender esto? Aquí lo veo de acuerdo a esta tabla. Siempre que haya una pérdida de electrones, entonces va a ocasionar que otra especie química se reduzca, actuando como un agente reductor. Si por el contrario hay una ganancia de electrones, es decir, que esa especie química se está reduciendo, va a actuar como un agente oxidante porque está provocando que otra especie química se oxide, es decir, que pierda electrones. Todo se resume en acción y efecto. Es que no le entiendo. Ok, en resumen podemos decir lo siguiente. Cuando un átomo o un ion, recuerden que un ion es un átomo con una carga eléctrica que puede ser positiva o negativa, se oxida, quiere decir que está perdiendo electrones. Al perder electrones, es decir, si se está oxidando y está perdiendo electrones, eso quiere decir que su carga eléctrica va a pasar de negativa a positiva, ¿sí? Y entonces va a actuar como un agente reductor. ¿Por qué? Porque va a hacer que otro átomo o especie química gane esos electrones. Y aquí lo tenemos como un agente reductor. Cuando un átomo o un ion se reduce, quiere decir que está ganando electrones. Es decir, que su carga eléctrica pasa de positiva a negativa, porque recuerden que los electrones tienen una carga eléctrica negativa. Entonces, si yo estoy ganando electrones, se dice que el elemento o especie química se está reduciendo. Al hacer esto, quiere decir que su número de oxidación pasa de positivo a negativo, es decir, que disminuye su número de oxidación. Y entonces, como él está ganando electrones, va a provocar que la otra especie química o sustancia química pierda esos electrones, actuando como un agente oxidante. Y eso es proceso óxido-reducción. Pero Miss, usted me está diciendo que estos procesos de óxido-reducción ocurren en una reacción química. ¿Cómo puedo yo saber o determinar que realmente están ocurriendo en una reacción química estos procesos de óxido-reducción? Ah, pues muy fácil, a través de algo que nosotros ya sabemos y que conocemos y que hemos revisado en el bloque 1 y bloque 2, sobre todo cuando estuvimos viendo tabla periódica, el número de oxidación. El número de oxidación nosotros debemos de recordar que se define como la cantidad de electrones que un átomo puede dar, ceder o transferir para la formación de un nuevo compuesto, ¿sí? Y a esto le va a corresponder una carga eléctrica de acuerdo a sus características físico-químicas. Recuerden que en la tabla periódica los elementos químicos se dividen en 3 grandes grupos: metales, no metales y gases nobles. Los metales siempre van a tener una carga eléctrica positiva. Los no metales una carga eléctrica negativa. Y los gases nobles, bueno, esos no tienen carga porque tienen sus niveles de energía completos. Ahora, ¿qué observo yo en las casillas de la tabla periódica? Pues lo primero que veo es el símbolo del elemento químico, su masa atómica, su nombre, su número de oxidación, su número atómico. Habrá elementos en la tabla periódica que pueden tener únicamente un solo número de oxidación, como es el caso de los elementos que corresponden al grupo 1A.
Pero también va a haber elementos de la tabla periódica que tendrán más de un número de oxidación, como es el caso del cloro. Cuando tienen más de un número de oxidación, eso quiere decir que tienen una gran capacidad de combinación para formar nuevas sustancias. Ahora, si yo sé el número de oxidación, con esto yo puedo determinar entonces la carga eléctrica de los elementos. ¿Sí? Para eso, para calcular el número de oxidación de un elemento o de un compuesto, lo único que debo de hacer es seguir 8 reglas muy sencillas. La regla número 1 me dice, el número de oxidación de cualquier átomo en estado libre, es decir, que no esté combinado con otro átomo, siempre va a ser igual a 0. Y aquí tengo ejemplos, 4 ejemplos. Ustedes ya saben que PT significa platino, Cu significa cobre, Au significa oro y Fe significa hierro. Cuando estos elementos químicos tú los veas sin combinarse con otro elemento químico, su número de oxidación es igual a 0. Pero Miss, ¿qué pasa si por ejemplo, el oro tiene un subíndice de 2? No importa, su número atómico sigue siendo 0, porque no se está combinando con ningún otro átomo. ¿Qué pasa si el platino, por ejemplo, tiene un coeficiente de 2? Lo mismo, su número atómico es igual a 0. ¿Por qué? Porque no se está combinando con ninguna otra especie química diferente. Por eso su número de oxidación siempre va a ser 0. Regla número 2. El número de oxidación del hidrógeno siempre va a ser positivo o negativo y con un valor de 1. Esto va a variar de acuerdo a lo siguiente. Va a ser más 1 cuando el hidrógeno se encuentre combinado con elementos no metálicos. Aquí tenemos el primer ejemplo, el ácido clorhídrico. Recuerden que el cloro es un elemento no metálico y entonces todos los no metales su número de oxidación es negativo. Por lo tanto, el número de oxidación del hidrógeno debe de ser positivo. ¿Pero por qué positivo? Porque recuerden que para que en la formación de un nuevo compuesto o de un enlace químico debe de existir una fuerza de atracción, es decir, las fuerzas de electronegatividad. Cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Entonces, positivo y negativo se atraen, haciendo una molécula mucho más estable. A esto se le llama fuerza intramolecular. Cuando el hidrógeno se encuentre combinado con una especie metálica, entonces ahí su valor va a ser negativo. ¿Por qué? Porque todos los metales, su carga eléctrica es positiva. Y volvemos a lo mismo. Electronegatividad. Cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. Lo mismo con el litio. El litio es un metal positivo con el hidrógeno que va a ser negativo. Regla número 3. El número de oxidación del oxígeno siempre va a ser menos 2, a excepción de los peróxidos, en donde va a ser menos 1. Y aquí les pongo el óxido de calcio. El óxido de calcio está formado por oxígeno y por calcio. Entonces, el número de oxidación del calcio tiene que ser positivo. Por ende, el número de oxidación del oxígeno debe de ser negativo. Y siempre que el oxígeno se encuentre con una especie metálica que no sea una especie metálica o no metálica que no sea un peróxido, es decir, un hidrógeno, entonces va a ser menos 2. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, el oxígeno junto a un hidrógeno? Entonces ahí su valor o su número de oxidación va a ser menos 1. ¿Pero por qué menos 1, Miss? Porque si yo le pusiera menos 2, pasaría lo siguiente. Déjenlo borro. Si yo pusiera, por ejemplo, si no respetara la regla y dijera, no, o sea, en la regla anterior dice que es menos 2. Si yo pongo menos 2 por 2 me da menos 4. Y entonces, la regla número 7 dice que la sumatoria de los números de oxidación de los átomos de un compuesto debe ser igual a 0. Si yo sumo los números de oxidación de este compuesto, digo menos 2 por 2, menos 4. Y yo digo, bueno, ¿qué número necesito que al multiplicarlo por 2 me dé 4? Pues un 2, ¿no? Y diría, menos 2, digo, más 2 por 2 me da 4.
Y entonces yo estoy diciendo que el valor del hidrógeno es más 2, cuando la regla número 2 me está diciendo que el número de oxidación del hidrógeno va a ser más 1 o menos 1. Más 1 cuando se encuentre con no metales y menos 1 cuando se encuentre con metales. Por ende, entonces no puedo decir yo que el valor del hidrógeno es más 2. Estaría faltando a la regla número 2. Por eso, cuando el oxígeno siempre esté junto a un hidrógeno, su número de oxidación va a ser menos 1. Menos 1 por 2 es igual a menos 2. Más 1, ¿sí? Porque está junto a un metal. Por 2 me da 2. Menos 2 es igual a 0. Y se cumple la regla 2 y 3. Regla número 4. Los metales tienen un número de oxidación positivo e igual a su valencia. Es decir, que si el calcio, yo voy a mi tabla periódica y veo que su valencia es igual a 2, entonces su número de oxidación también va a ser más 2. En el caso del litio, si su valencia es igual a 1, entonces su número de oxidación es igual a más 1. Es decir, ¿cómo se resume esta regla? La regla número 4 dice que todos los elementos metálicos tienen un número de oxidación positivo. Regla número 5. Todos los elementos no metálicos tienen un número de oxidación negativo e igual a su valencia. Es decir, que si el cloro tiene una valencia de 1, entonces el número de oxidación del cloro va a ser menos 1. En el caso del yodo, si su valencia es 1, entonces su número de oxidación va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque se trata de especies no metálicas. Regla número 6. En compuestos, el número de oxidación del flúor siempre va a ser menos 1. Es decir, ya sea con metal, generalmente con metales, su valor va a ser menos 1. Y yo digo, bueno, el número de oxidación del sodio, yo ya sé que el sodio es un elemento metálico y entonces tiene que ser positivo. Por ende, entonces, si yo recuerdo las leyes de atracción o de electronegatividad, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen, entonces tiene que ser negativo. Y entonces, si el sodio forma parte del grupo 1A, quiere decir que su carga eléctrica es más 1. Por ende, la carga eléctrica del flúor debe ser menos 1. Regla número 7. En moléculas neutras, la suma de los números de oxidación de cada uno de los átomos que la formen debe ser igual a 0. Es decir, que cuando yo sume el número de oxidación del hidrógeno, del nitrógeno y del oxígeno, me debe de dar igual a 0. Y entonces yo ya sé que, por ejemplo, el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Menos 2 por 3 me da 6. Ya sé que el número de oxidación del hidrógeno es más 1, porque está junto al nitrógeno, que es un metal. Entonces, más 1 por 1 me da 1. ¿Qué número necesito que al sumarlo con el 1 me dé más 6 y que al restarlo con el menos 6 me dé igual a 0? 5, ¿no? 5 más 1, 6. Menos 6 es igual a 0. Regla número 8. En un ion, recuerden que es un ion, un átomo con una carga eléctrica positiva o negativa. La suma de los números de oxidación de sus átomos debe de ser igual a la carga del ion. Y aquí yo se los puse. ¿Sí? Aquí la carga eléctrica del ion es menos 3. Entonces, yo ya sé que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Oiga, Miss, pero había dicho que era menos 1. No, únicamente cuando se encuentre junto al hidrógeno. Pero como aquí no tiene el hidrógeno, sino tiene el fósforo, entonces su número de oxidación es menos 2. Menos 2 por 4 me da menos 8. ¿Qué número restado con menos 8 me va a dar como resultado menos 3? ¿Pero por qué menos 3? Porque la carga eléctrica del ion es menos 3. Entonces, ¿qué número necesito aquí? Si a 8 le quito 5, me quedarán 3, ¿no? Pero este número tiene que ser positivo, entonces más 5. Más 5 menos 8
es igual a menos 3. Y así se cumple la última regla de números de oxidación. Ahora, ya que revisamos estas 8 reglas, podemos pasar a lo siguiente. Actividad. Determina el número de oxidación de los siguientes compuestos. Y aquí tengo mi ácido sulfúrico. ¿Qué debo de hacer? Observar el compuesto y decir, ok, el hidrógeno no está junto al oxígeno, tiene otro elemento. Perfecto, eso quiere decir que va a valer más 1. Es la regla número 2, ¿verdad? Ahora, la regla número 3 dice que el oxígeno, su número de oxidación siempre va a ser menos 2. Y ahora, la regla número 7 dice que la sumatoria de los números de oxidación de los átomos que conforman a la molécula debe de ser igual a 0. Entonces, esta sumatoria me debe de dar igual a 0. ¿Qué número necesito que al sumarlo con el 1 me dé menos 2? Digo, ¿qué número necesito que al sumarlo con el 1 y al restarlo con menos 2 me dé igual a 0? 1 por 2 es igual a 2. Más, ¿qué número necesitaré aquí? Menos 2 por 4 me da menos 8. Y entonces, ¿qué número necesito para que me dé 0? Fácil. Un 6, ¿no? 6 por 1, 6. 6 y 2 son 8. Menos 8, 0. Entonces se cumple la regla número 7. Ejercicio número 2. Tengo el sodio, sé que es un metal, entonces su número de oxidación es positivo. Tengo el oxígeno, sé que su número de oxidación es menos 2. Y entonces ya sé que el sodio vale 1. 1 por 2, 2. Menos 2 por 4, menos 8. ¿Qué número necesito que al sumarlo con un 2 y restarlo con menos 8 me dé igual a 0? Ajá. Un 6, ¿no? Perfecto. 6 por 1, 6. Más 2 más 6 me da 8. Menos 8 es igual a 0. Se cumple la regla número 7. Ejercicio número 3. Un ion. Perfecto. Me dice que la suma de los números de oxidación del compuesto debe ser igual a la carga eléctrica del ion. Aquí la carga eléctrica del ion es igual a menos 1. Por lo tanto, entonces yo digo, aquí ya tengo el número de oxidación del oxígeno. Menos 2 por 3 es igual a menos 6. ¿Qué número necesito que al restarlo con menos 6 me dé menos 1? 5. Más 5 menos 6 es igual a menos 1. Siguientes 2 ejercicios. Ahora, fíjense bien. Yo ya sé que los números de oxidación me deben de dar al sumarlos 0. ¿Qué tengo que hacer? Únicamente determinarlo. Número de oxidación del oxígeno es menos 2. Menos 2 por 3 es igual a menos 6. Yo ya sé que el número de oxidación del hidrógeno es más 1. ¿Qué número necesito que al sumarlo con el 1 y restarlo con el menos 6 me da igual a 0? 5. 1 más 5, 6 menos 6 es igual a 0. Siguiente ejercicio. Aquí yo ya sé que su número de oxidación es menos 2. Menos 2 por 4, menos 8. Potasio tiene un número positivo. Y manganeso debe de tener también un número positivo. ¿Aquí cómo voy a determinar? Bueno, yo ya sé que de acuerdo a la tabla periódica el potasio debe de ser parte del grupo 1, entonces es más 1. 1, que al sumarlo con X número y restarlo con menos 8 me debe de dar igual a 0. ¿Qué número será? ¡Tarán! Listo. Ahora, yo que ya que tengo ya
Claro, lo que es el número de oxidación, puedo pasar a lo siguiente. Determinar agente oxidante y agente reductor. Recuerden, el agente oxidante es aquel que tiene una ganancia de electrones, es decir, es el elemento que se reduce. Y un agente reductor es aquel que pierde electrones, es decir, aquel que se oxida. Y entonces lo que yo debo de hacer es no entrar en pánico, únicamente observar mi reacción química y entonces determinar números de oxidación. Yo ya sé que este es -2. Yo ya sé que este es +1. +1. Muy bien. Este de aquí está solito, entonces su número de oxidación es 0. Este de aquí, su número de oxidación es -2. Y este de aquí, ¿qué creen? Es un peróxido, entonces su número de oxidación es -1. Okidoki. Y digo, +1 por 1 me da 1. -2 por 3 me da 6. ¿Qué número necesito? Que al sumarlo con el 1 y restarlo con el -6 me da igual a 0. 5, ¿no? Perfecto. +5. Y aquí ya lo tengo. Ahora, este vale 0. Voy aquí. Ah, no. Era el otro, ¿verdad? Voy a determinar números de oxidación aquí. Y digo, bromuro de hidrógeno, hidróxido de bromuro. Ok, este vale 1. ¿Qué debe de valer este? -1, porque recuerden que la sumatoria de los números de oxidación me debe de dar igual a 0. Este vale 0. -2 por 1 me da -2. ¿Qué número necesito aquí? Un 2 positivo. +2 menos 2 es igual a 0. Y finalmente llego a este. Y digo, ok, ¿qué debo de hacer aquí? +1 por 2 me da 2. Pero, Miss, ¿qué pasa? Siempre que esté aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué creen que deberían de hacer? A quien me diga cómo resolver este ejercicio, un punto extra. Si yo ya determiné entonces mis números de oxidación, este es el que quiero que ustedes me resuelvan. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué número de oxidación va a tener? ¿Okidoki? Vamos con esta, que es muy sencilla. Aquí yo ya sé que mi número de oxidación es 0. ¿Por qué? Porque es una especie química que no está combinada con otro. Aquí mi número de oxidación es 0. Y por último aquí tengo números de oxidación. -2 por 2, -2 por 1, -2. Y entonces, ¿qué número necesito aquí? Un 2. +2 menos 2 es igual a 0, porque recuerden que la regla número 7 me dice que yo debo de igualar a 0 los números de oxidación. Entonces digo, tengo que determinar los números de oxidación, ya lo hice. Ahora tengo que determinar agente oxidante y agente reductor. Y digo, el oxígeno empezó con 0 y el oxígeno terminó con, ¿qué número de oxidación? -2. Luego tengo aquí el magnesio. Magnesio. El magnesio empezó con 0
y terminó con 2. Y entonces, si yo me voy a mi tablita, digo, el magnesio, voy a ubicar el magnesio. El magnesio empezó aquí. Y luego terminó en +2. Se fue hacia acá. Es decir, que el magnesio se oxidó. Si el magnesio se oxidó, eso quiere decir que hizo que otro ganara electrones. Y entonces, él está actuando como agente reductor. Ahora vamos con el oxígeno. El oxígeno igual empezó en 0. Voy a hacerlo de otro color para que vean el oxígeno. El oxígeno empezó en 0. Y terminó en 2. Perdón, -2. Hacia acá. Es decir, que entonces el oxígeno sufrió una reducción. Se reduce. Y entonces, como él ganó electrones, está provocando que la otra especie química los pierda, actuando entonces como un agente oxidante. Él se reduce, pero hace que el otro pierda, entonces es un agente oxidante. Todo va a depender de lo siguiente: determinar números de oxidación y esta tablita. Siempre que yo me desplace de izquierda a derecha o que vaya de negativo a positivo, es que se oxida. Si yo voy de derecha a izquierda y voy de positivo a negativo, es que se reduce. Bueno, entonces hasta aquí vemos, terminamos la revisión de los contenidos de la secuencia 15. Muchas gracias por su atención.